Bienvenido a la lección 8, Evaluación del aprendizaje. Comencemos. Debemos comenzar señalando que todo proceso de evaluación debe cumplir con ciertos criterios para que éste se lleve de manera efectiva, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia. Rocío Quesada, en su artículo Evaluación del aprendizaje en la educación a distancia en línea, señala 4 principios fundamentales de la evaluación del aprendizaje, los cuales mostraremos a continuación. El primero de ellos refiere a lo que es la confiabilidad. Pues bien, en la educación a distancia y en línea se va a conocer al estudiante por medio de las actividades que él va realizando. Entonces, estas actividades también jugarán un papel importante para realizar lo que es la evaluación, que como ya vimos anteriormente puede ser una evaluación tanto sumativa como una evaluación formativa. La evaluación también debe de contar con un sentido de validez, es decir, que el instrumento realmente mida lo que se pretende medir, en donde el instrumento elegido debe reflejar lo que se conoce como dominio del tema o de otra forma que nos pueda emitir resultados para nosotros poder conocer si el alumno ha adquirido el conocimiento y por tanto lo ha convertido en aprendizaje. Debe también una evaluación ser objetiva, ya que se deben de tomar todas las medidas necesarias para disminuir la intervención de juicios subjetivos por parte del docente, recordando que aquí interviene también el sentido científico para una evaluación. En la educación a distancia, en la que no se conoce personalmente al estudiante, solo sus trabajos, comentarios y ejecuciones, resulta un tanto más fácil poder cumplir con el sentido de objetividad. Además, debe de tener sentido de autenticidad, donde la condición de la prueba debe manifestar que los procesos intelectuales se ponen en juego en ella. Entonces es muy importante que nuestras evaluaciones sean diseñadas de acuerdo a la acción que ha sido redactada en nuestros objetivos de aprendizaje. Hemos revisado ya lo que es un sentido general de la evaluación, así como de la evaluación educativa. Hemos conocido lo que es una evaluación de diagnóstico, una evaluación formativa y una evaluación sumativa, así como algunas posibles herramientas que se pueden manejar en la educación a distancia y en línea. Pues bien, ahora vamos a conocer cómo evaluar, cuándo evaluar y con qué evaluar. En la educación a distancia, ¿cómo se va a evaluar? Pues para comenzar debe ser siempre de una forma continua, con la finalidad de poder medir el desarrollo de aprendizaje que va realizando el alumno. Siempre además debemos de procurar que el alumno haga una propia autoevaluación del conocimiento adquirido, así como que los compañeros realicen coevaluaciones. Además, el tutor siempre debe de considerar brindar una retroalimentación, además de siempre evaluar tanto de forma cualitativa como de forma cuantitativa. Ya hemos revisado estas dos. ¿Cuándo evaluar? Siempre se debe evaluar previo al proceso de aprendizaje, con la finalidad de poder realizar un contraste con las posteriores evaluaciones que realizaremos. Además, se debe también realizar una evaluación formativa, es decir, durante el proceso de aprendizaje, y posterior a este debemos de conocer las formas con que se va a evaluar. Podemos como docente realizar nuestros propios instrumentos de evaluación, o bien utilizar algunos que ya estén prediseñados con algunos software especializados. También podemos reutilizar los instrumentos que han sido utilizados por otros maestros, siempre y cuando se adapten a nuestros objetivos de aprendizaje. Además, se puede utilizar medios tanto sincrónicos como la videoconferencia y el chat, o bien medios asincrónicos como vía email, investigaciones, documentales y portafolios. Continuando con la evaluación a distancia y en línea, revisaremos a 2 autores, a Morgan y O'Reilly, quienes se ocupan por revisar las generalidades que deben estar presentes en toda evaluación a distancia. La primera de ellas señala que debe llevar una clara fundamentación y enfoque pedagógico consistente, pues las evaluaciones a distancia deben tener establecida siempre la finalidad, así como el cumplimiento de los objetivos que se han establecido de una forma inicial. Los valores, propósitos, criterios y estándares deben ser explícitos para que los alumnos los conozcan, teniendo la oportunidad de dar su punto de vista al respecto y claro, quedando a consideración del docente si éste los toma en cuenta o no. Las tareas de evaluación deben ser auténticas, ya que los estudiantes deben de aplicar sus aprendizajes y conocimientos en la vida real, por lo que las tareas y evaluaciones que el docente aplique deberán estar consideradas bajo este criterio. Debe también tener un grado facilitador de estructura,
¿Qué quiere decir esto? Que el docente deberá desarrollar habilidades en el alumno que le permitan autodirigirse, cambiando del paradigma tradicional de una educación presencial a una educación a distancia, en donde el desarrollo del aprendizaje por parte del alumno debe ser de una forma ya más autónoma. También debe ser una evaluación eficientemente formativa, haciendo partícipes a los alumnos en el resultado de sus evaluaciones y siempre dando una retroalimentación pertinente. También debe haber un conocimiento del contexto de aprendizaje y percepciones, es decir, que las evaluaciones que se han de realizar pues siempre tomen en cuenta que el contexto en donde se inserta el alumno cuente con los medios necesarios para la aplicación de dichas evaluaciones. Además, se debe conocer las percepciones que tienen los estudiantes de la aplicación de las evaluaciones para que el docente pueda mejorar las mismas próximas aplicaciones. Similar a lo enunciado por Morgan y O'Reilly, McVeigh señala algunos criterios para trasladar la evaluación a los ambientes a distancia. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Pues primero, ceder al alumno cierto control de la evaluación, en donde éste tenga la opción de proponer criterios de instrumento bajo los cuales será puesto a prueba el aprendizaje que él está desarrollando. El segundo de ellos es incluir diversidad en los métodos que el docente está aplicando como evaluación. Así también aplicar los conocimientos en el mundo real, es decir, que verdaderamente el alumno logre extrapolar ese aprendizaje desarrollado en la educación a distancia con el aprendizaje en el mundo real. También se deben realizar evaluación en base a proyectos, además de utilizar memorias de reflexión con la finalidad de que el estudiante pues haga una autorreflexión sobre el aprendizaje que él está desarrollando. Retomando al psicólogo Bloom, vamos ahora a abordar qué tipos de evaluación se podrían aplicar de acuerdo a la categoría de habilidades que estamos evaluando. En la primera categoría de orden inferior, que es recordar la información, en donde utilizamos verbos como definir, identificar, repetir, describir, podemos aplicar evaluaciones de tipo de cuestionario o que el alumno haga ciertas reseñas, así como también realizar mapas conceptuales. Dentro de la categoría de comprensión, con verbos como asociar, resumir, discutir, interpretar, distinguir, la evaluación puede darse por medio de una entrevista que se puede realizar desde un chat o bien desde una videoconferencia, también realizar una discusión guiada como en los foros, por ejemplo, pedir al alumno que realice también representaciones gráficas, resúmenes, parafraseo. Se pueden aplicar incluso pruebas de opción múltiple, así como exposiciones de clase por medio de videoconferencia. En la categoría de aplicación, donde se utilizan verbos como demostrar, modificar, mostrar, relatar, la evaluación puede ser por pruebas de completar la frase, en donde nuestra plataforma nos da esta posible opción. Luego, en las categorías de orden superior, como lo es la categoría de análisis, en donde utilizamos verbos como separar, explicar, ordenar, conectar, inferir, la evaluación puede darse a tono de debate, en videoconferencias, en foros, en chat. Puede también pedirse al alumno que solucione ciertos problemas, puede realizar cuadros comparativos, también aplica lo que son los análisis de texto, así como análisis de situaciones. Dentro de la categoría de sintetizar, con verbos como formular, modificar, plantear hipótesis, integrar, pues la evaluación puede ser de acuerdo a un proyecto, es decir, que se le pida al alumno realizar todo un proyecto o bien un anteproyecto del conocimiento que se le está impartiendo, así como posibles investigaciones. Dentro de la categoría de evaluar, que es la final de orden superior, pues aquí podemos nosotros redactar dentro de nuestros objetivos de aprendizaje verbos como establecer una gradación, juzgar, criticar, justificar, discriminar, concluir, pues el alumno podrá ser evaluado mediante ensayos, mediante críticas de ciertos temas en específico, realizar incluso algunas disertaciones por medio de videoconferencias. Hemos culminado la lección 8, evaluación del aprendizaje.